Hola, espero te encuentres de maravilla. En este video quiero mostrarte las variables, los tipos de datos y además los operadores aritméticos en Python. Ok, empecemos con los tipos de datos. Fíjense, cuando hablamos de los tipos de datos en Python hace falta mencionar que solamente existen tres, ¿sí? Claramente, si hablamos de los números, este tiene como que una ramificación, ¿sí? Y con eso justamente es con lo que vamos a empezar. Yo estoy aquí en Sublime Text y vamos a empezar un programita sencillo donde veamos el tipo de número, el tipo de variable, mejor dicho, de unas variables que vamos a crear, ¿sí? Empecemos con la creación de variables, ¿sí? Para crear una variable simple y llanamente usamos el símbolo de igual, ¿sí? Esto va a asignarle a una variable que creemos un valor que queramos, básicamente. Vamos a suponer que queremos que nuestra variable se llame n, una variable n cualquiera. La variable n, como ya les dije, puede contener un valor booleano, que es un valor booleano sería verdadero o falso, true or false, a efectos del lenguaje de programación. Un dato de texto puede ser realmente una palabra, un nombre, un texto, una frase, lo que sea. Y bueno, dato numérico, un número, evidentemente. Vamos a empezar con los datos numéricos. Vamos a tomar esta variable n y vamos a asignarle el valor de 9. Básicamente, ahora n vale 9, ¿sí? Contiene ese valor. Y supongamos que queremos imprimir esta variable, ¿sí? Queremos agarrar esta variable e imprimirla. Bueno, muy sencillo. Tenemos una función en Python, ¿sí? Una palabra reservada que es print. Y esto nos va a ayudar a imprimir cosas en pantalla, ¿sí? Próximamente vamos a estar hablando de salidas de datos. ¿Qué pasa? La salida de datos es mucho más compleja, podemos hacer mucho más cosas, pero hasta ahora vamos a verlo solo con el print. Ahora, dentro del print vamos a colocar el nombre de la variable, en este caso es n, y si guardamos, voy a guardarlo, control save aquí, guardar, voy a copiar el link donde se encuentra el archivo y voy a ejecutarlo en el símbolo del sistema, ¿sí? Voy a ejecutarlo aquí. Yo tengo la versión de Python 3.7.9 por si acaso. Ok. Como vemos se imprimió el valor de 9, ¿sí? Solamente 9. Y si nosotros le cambiamos, por ejemplo, el valor a n, debemos tener en cuenta que si nosotros definimos debajo de lo que definimos anteriormente, la misma n, o sea, una misma variable n con el mismo nombre, pero con diferente valor, se va a sobreescribir del valor anterior, es decir, se va a borrar el valor anterior momentáneamente y ahora va a pasar a ser 10. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo nuevamente. Y como vemos, ahora vale 10. Así de sencillo podríamos imprimir el dato. Ahora, ¿cómo imprimimos el tipo de dato? Bueno, también es súper sencillo. Hay una función integrada en Python que se llama type, con la cual podemos imprimir el tipo de dato, ¿sí? De alguna variable. En este caso, queremos que imprima el tipo de dato de la variable n. Entonces vamos a colocar type, pero bueno, vamos a colocar esto evidentemente dentro de un print para que nos imprima el tipo de dato, porque si no solamente va a sacar el tipo de dato, pero no nos va a mostrar en pantalla. Así que vamos a imprimirlo. Vamos a darle guardar y vamos a volver a ejecutar aquí. Ok, como vemos, nos dice que la variable vale 10 y que la clase del dato es int, es decir, entero. Vamos a cambiar esto un poco. Vamos a cambiar el valor de n y vamos a decir que ahora queremos que n no valga ni 9 ni valga 10, sino que queremos que n valga un número real, ¿sí? Un número con decimales. Bueno, vamos a cambiarle simple y llanamente el valor, vamos a ponerle por lo menos 5.69, ¿sí? Que es un valor con decimales, un número real, y vamos a guardar y vamos a volver a imprimir. Vamos a volver a imprimir y como vemos, ahora nos dice 5.9 y abajo nos dice clase float, ¿sí? Básicamente es un valor flotante, real, con coma decimal. Ese también sería otro tipo de dato, bueno, al igual que anteriormente, si volvemos a asignarle otro valor a la misma variable n, por ejemplo, 105.69782, y guardamos y volvemos a ejecutar el programa, vamos a ver cómo nos sale el número nuevamente y nos sale
que otra vez es una clase de tipo float, de tipo flotante. Perfecto, vamos bien. Ahora, vamos a pasar a otro tipo de dato. Vamos a ver cómo definirlo. Y es el caso de los datos de texto, ¿sí? Los cuales también son súper importantes. Esta vez podemos seguir usando la misma variable n, ¿sí? No habría problema. Se va a sobreescribir, como les digo. Y existen varias formas de definir los datos de texto. Podemos hacerlo con comillas simples o con comillas normales, ¿sí? Realmente el resultado sería lo mismo. Lo importante es no combinar las comillas, ¿ok? O sea, no poner que si comillas simples y comillas dobles, sino simplemente usamos o comillas simples o usamos comillas dobles. Vamos a usar comillas simples aquí ahorita y vamos a ver, por ejemplo, vamos a colocar mi nombre. Vamos a colocar Farhan, vamos a guardar y vamos a ejecutar esto para ver. Ok, bueno, nos sale el nombre tal cual, Farhan, y vemos que la clase cambia. Esta vez la clase es str, haciendo referencia a string, que es una clase de tipo cadena. Como les digo, también podemos definir eso mismo con comillas dobles. Vamos a colocar otra cosa dentro de esas comillas dobles, por ejemplo, Andrés. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Ok, bueno, como vemos nos sale exactamente Andrés y nos sale de tipo string, ¿sí? De tipo str. Pasando a otro tipo de dato, vamos a hablar de los datos booleanos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los datos booleanos, realmente estos se usan más que todo cuando usamos operadores relacionales o operadores lógicos, ¿sí? Básicamente esto se usa más que todo para condiciones, ese tipo de cosas condicionales. Pero bueno, también se puede usar aquí. Podemos colocar true, que hace referencia a verdadero. O también podemos colocar false, pero primero vamos a empezar por true, ¿sí? Este es un dato de tipo booleano. Vamos a guardar y vamos a ejecutar el programa. Perfecto. Como ven, nos sale true, lo mismo que colocamos ahí realmente, exactamente igual. Y nos sale la clase bool, referencia a booleano, ¿sí? También así mismo como definimos un valor de tipo verdadero, podemos definir un valor de tipo falso, false, guardamos, ejecutamos y vemos que nos sale false y una clase booleana. Perfecto, hasta aquí estamos muy bien. Hemos definido valores enteros, valores también reales, cadenas de caracteres y valores booleanos. Vamos a comentar todo esto. Otra cosa muy importante son los comentarios en Python. Realmente son muy sencillos. Por ejemplo, tú puedes comentar simplemente colocando un numeral, ¿sí? Por ejemplo, esto es un comentario. O si queremos colocar todo esto que está aquí en un comentario, simplemente podemos usar comillas triples, ¿sí? Comillas simples 3 veces, básicamente. Colocamos 3 comillas simples aquí y colocamos 3 comillas simples al final de lo que queremos comentar. Y básicamente todo esto que está aquí adentro estaría comentado, ¿sí? Voy a darle un espaciado aquí. Perfecto. Ok, bueno, pasando la página ahora, vayamos a los operadores aritméticos en Python, ¿sí? Básicamente ahorita lo que vimos fue la creación de variables y tipos de datos. Tipos de datos, ¿sí? Ok. Perfecto. La creación de variables y los tipos de datos. Voy a copiar esto. Voy a ponerlo aquí dentro de nuestro comentario, ¿sí? En el cual creamos todas las cositas. Y bueno, como les digo, vamos a pasar a otra cosita, también muy importante, que van a pasar a ser los operadores aritméticos. Fíjense, operadores aritméticos. ¿Qué sucede? En Python existen varios operadores aritméticos, incluso hay unos cuantos más que en otros lenguajes de programación, así que vamos a verlos rápidamente. Primero tenemos el operador de suma, ¿sí? Vamos a estar definiendo dos variables. Ya vimos el tema de definición de variables, así que esto es realmente sencillo.
vamos a estar definiendo dos variables. La primera va a ser la variable A, que va a tener un valor de 10, por ejemplo, y vamos a estar definiendo la variable B, que va a tener un valor de 5. Perfecto. Vamos a colocar aquí además un print con el que vamos a estar imprimiendo los resultados, y vamos a colocar una variable la cual va a ser dinámica porque luego vamos a asignarle otros valores, otras operaciones, ¿sí? Resultado. Así se va a llamar la variable que vamos a estar imprimiendo a lo largo del programa. Resultado. Perfecto, entonces vamos a empezar con la suma. Bueno, la suma realmente no tiene tanto rollo. Si nosotros queremos sumar dos números, simplemente colocamos el primer número más el segundo número. En este caso tenemos A y B, ¿verdad? O sea, si queremos sumar A más B, colocamos A y B, A más B. Perdón, ¿qué pasó aquí? Ok, A más B, así de sencillo. Vamos a guardar y vamos a ejecutar el programa. Nos debería dar 15, ¿sí? Perfecto, como vemos el resultado es 15, tal cual. Ahora, en el caso de la resta, vamos a colocar aquí otro comentario y vamos a colocar resta. Resultado va a ser igual, en este caso, a menos b, ¿sí? Si queremos restar a menos b, por ejemplo, podemos también restar b menos c y sería el resultado negativo, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos que a es igual a 10 y b es igual a 5, así que el resultado debería de ser 5. Vamos a imprimir. ¿Y dónde me perdí? Aquí está. Ok, vamos a imprimir. Y bueno, como vemos, en efecto el resultado es 5. Ok, ahí tenemos otro operador aritmético. Vamos a pasar a otro tercer operador aritmético, que es el de la multiplicación. Aquí, bueno, el operador de la multiplicación es el asterisco, ¿ok? Así que simplemente colocamos un asterisco para indicar que vamos a multiplicar el número, la variable A por la variable B, ¿sí? Así de sencillo. Vamos a guardar y vamos a ejecutar para ver. Y como vemos, en efecto, el resultado es 50. Brutal. Vamos a pasar a otro operador. En este caso vamos a ver la división entera. Vamos a ver la división. Bueno, vamos a ver primero la división normal, ¿sí? Para entender la división entera mejor. La división, usamos el slash, ¿sí? El slash convencional a slash b para indicar que vamos a dividir a entre b. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y como vemos, el resultado es 2. ¿Qué pasa? Por defecto, cuando se realiza una división, como vemos coloca 2.0, por defecto cuando se realiza una división, el resultado siempre va a ser un flotante, ¿sí? Va a ser un valor flotante, y es por ese motivo que está la división entera, ¿sí? División entera. Básicamente, ¿por qué tenemos la división entera? Bueno, porque en caso tal de que nosotros no queremos que ese número pase a ser un flotante, sino que se quede siendo un entero, bueno, simplemente colocamos aquí resultado igual a 2 slashes, es decir, slash doble, para indicar que esto va a ser una división entera. Entonces, si guardamos y ejecutamos, vemos que ahora no tiene el punto 0, solamente tiene el número 2. Esto también se puede ver, por ejemplo, si nosotros vamos a definir otra variable aquí, una variable c, que se llame c, perdón, y que tenga el valor de ¿cuánto? Vamos a poner el valor de 1 y vamos a definir una variable d que tenga el valor de 2, ¿sí? Sabemos que si realizamos la división normal, ¿sí? A ver, si realizamos la división normal, bueno, no lo voy a hacer porque sabemos que es 0,5 y se imprimiría justamente ese resultado, o sea, el resultado flotante 0,5. Pero si nosotros nada más imprimimos el resultado de la división entera de c entre d, división entera, el resultado no va a ser 0,5. Veamos. Va a pasar a ser la parte entera de esa división y la parte entera de esa división es 0, ¿sí? Perfecto. Entonces, así más o menos se manejaría por lo menos esa cuestión.
como vemos, una pérdida de información, porque si dividimos 1 entre 2 sería 0,5, y el hecho de que no esté ese punto 5 ahí sería una pérdida de la información, pero bueno, tiene su funcionalidad, tiene su utilidad. Ok, bueno, pasando a otro operador, vamos a estar hablando del operador residuo. El operador módulo también se le dice el mod, y es el siguiente. Vamos a colocar aquí residuo. Básicamente este va a dar el siguiente resultado. Si queremos sacar a mod b, va a dividir a entre b y va a gestionar el resultado de su residuo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para ver. Como vemos, el residuo es 0, ¿sí? Porque la división es exacta, así de sencillo. Y si hacemos esto mismo, voy a copiar y pegar, pero con C y D, va a dividir C entre la variable C entre la variable D, y va a dar como resultado el residuo que es 1, ya que la división no es exacta, ¿sí? Y bueno, por último vamos a ver otro operador que va a ser el operador potencia, ¿sí? Potencia. Vamos a ver así. Básicamente, si queremos elevar un número a otro, ¿sí? Así de sencillo. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos números muy grandes, por ejemplo el 10 y el 5. Daría un número exponencial grandísimo, pero igualito vamos a hacerlo. Vamos a cambiarle aquí a la variable C, vamos a ponerle 2, vamos a ponerle 3, perdón. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a colocar aquí la potencia, ¿sí? El resultado, es la cuestión. Va a ser igual a... Vamos a empezar con la variable C, ¿sí? La variable C, que queremos elevarla a la variable D, básicamente, ¿sí? Para eso se usan dos asteriscos seguidos, ¿sí? CD. Esto va a indicar que vamos a elevar la variable C a la variable D. Así de sencillo. Vamos a guardar y vamos a ejecutar el programa. Y como vemos, en efecto, C es 3, D es 2. Si elevamos 3 al cuadrado, básicamente el resultado es 9, ¿verdad? Si cambiamos esto y colocamos la cuestión completamente al revés, vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a elevar D a la C. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Ay, no lo puse bien, perdón. D a la C. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Básicamente sería 2 a la 3, ¿no? El resultado es 8. Asimismo podríamos hacer también con A y B. Resultado A elevado a la... Vamos a elevarlo al más pequeño. A elevado a la B, ¿sí? Si guardamos y ejecutamos, vemos que el número está grandecito, ¿no? Perfecto. Hasta ahí sería todo lo relacionado con los operadores aritméticos. Hace falta mencionar algo muy importante y con esto cierro el video. Y es que estos operadores tienen cierta jerarquía, ¿sí? Claramente tienen la jerarquía de las operaciones matemáticas, es decir, que si nosotros queremos realizar una multiplicación que contenga sumas, que contenga restas, divisiones, entre otras cosas, hay que tener en cuenta que siempre va a tener una jerarquía, ¿sí? El que está siempre primero en esa tabla jerárquica va a ser el paréntesis, ¿sí? Si nosotros colocamos un paréntesis, eso siempre va a ser la prioridad, siempre va a resolver el paréntesis que esté más adentro. Luego está como segundo puesto, tenemos a las potencias, ese también tiene una importancia jerárquica muy importante, y también tenemos en el tercer puesto la multiplicación, la división y el mod, ¿sí? El residuo, este simbolito de porcentaje. Y por último, en el cuarto puesto de la jerarquía tenemos la suma y la resta. Y bueno, hasta aquí sería este video, realmente no tengo más nada que decir. Recuerda que si te ha quedado alguna duda puedes hacérmela llegar por medio de los comentarios. Y recuerda suscribirte, voy a estar subiendo videos frecuentemente sobre este tema, sobre Python y quizás otros lenguajes de programación. Y bueno, hasta luego.